Estás escuchando Historias de Avivamiento, donde cada relato enciende el alma. Hoy estaremos hablando del segundo gran despertar de 1790 a 1840, cuando el fuego transforma una nación. Estados Unidos era libre políticamente tras su independencia, pero encadenada espiritualmente. A finales del siglo XVIII, Estados Unidos parecía destinada al secularismo. Las iglesias estaban vacías. El racionalismo francés amenazaba con apagar la fe. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía otros planes. El segundo gran despertar no fue solo una serie de reuniones, fue un terremoto espiritual que sacudió los cimientos de la sociedad norteamericana, desde las universidades de la élite en el este hasta los bosques salvajes de la frontera en el oeste. El Espíritu Santo sopló con una fuerza huracanada. Este avivamiento es crucial porque democratizó el cristianismo, unió la fe personal con la reforma social, como la abolición de la esclavitud, y estableció el modelo del evangelismo que conocemos hoy. Fue el momento en que la iglesia dejó de ser una institución pasiva para convertirse en un ejército militante de amor y verdad. Contexto histórico. Para entender la magnitud del avivamiento, primero debemos sentir la aridez del desierto, el frío de la posguerra. Tras la guerra de independencia hubo una resaca moral, el pueblo estaba agotado, el consumo de alcohol era desenfrenado y la violencia en la frontera era norma. La amenaza intelectual, el deísmo, la creencia en un Dios distante que no interviene, y el racionalismo de la ilustración dominaban las universidades. En Yale, por ejemplo, el cristianismo era objeto de burla. Casi ningún estudiante profesaba la fe. La frontera salvaje, a medida que los pioneros se movían hacia el oeste, Kentucky y Tennessee, se alejaba de la ley y de la iglesia. Eran zonas sin Dios, llenas de brutalidad e inmoralidad. La atmósfera religiosa era de desesperanza. Los pastores ancianos lloraban viendo cómo la juventud abandonaba la fe de sus padres, pero como suele suceder en la historia de la redención, la oscuridad de la noche solo servía para resaltar el amanecer que estaba por venir a los Estados Unidos. Líderes clave. Dios levantó hombres con temperamentos opuestos para una misma misión. Timothy Dwight, el intelectual, nieto del gran Jonathan Edwards y presidente de Yale, no usó emociones desbordadas, sino la lógica y la apologética bíblica. Enfrentó a los estudiantes escépticos con sermones poderosos sobre la verdad de las escrituras, desmantelando el deísmo y provocando un avivamiento silencioso pero profundo en la élite académica. Charles Finney, el abogado del avivamiento, quizá la figura más influyente, era un abogado escéptico que tuvo una conversión dramática en el bosque. Finney trajo una lógica legal al púlpito, miraba a los pecadores a los ojos y exigía un veredicto inmediato. Introdujo nuevas medidas, como permitir a las mujeres orar en público y en el banco de la ansiedad para los que buscaban la salvación. Peter Carey, el jinete del circuito, un predicador metodista de la frontera, rudo y valiente, viajaba miles de kilómetros a caballo. No tenía educación formal, pero tenía la unción. Se dice que llegaba a pelear físicamente contra quienes irrumpían sus reuniones y luego los convertía a Cristo. Barton Stone, un pastor presbiteriano clave en el avivamiento de Kyle Rieger, un hombre de corazón tierno, enfocado en la unidad de los cristianos y la restauración de la iglesia primitiva. Lyman Beecher, pastor y reformador, enfatizó la necesidad del avivamiento para preservar la moral de la nación. Su llamado combinó teología sólida con preocupación social. Francis Asbury, obispo metodista, recorrió miles de kilómetros a caballo predicando incansablemente. Su vida fue un sacrificio continuo, marcados por enfermedades, persecuciones y una pasión ardiente por las almas perdidas. Junto a ellos, cientos de predicadores itinerantes, muchos sin formación formal, pero llenos de celo y dependencia del Espíritu Santo, llevaron el mensaje del Evangelio
a los lugares donde nunca había sido oído. ¿Cómo comenzó el avivamiento? El despertar no estalló en una catedral oriental, sino en los campos y bosques de la frontera. Comenzó como un fuego lento en la década de 1790 en Kentucky, Tennessee, entre comunidades presbiterianas, metodistas y bautistas. En el este, 1795 a 1800, comenzó con la oración y la predicación fiel de hombres como Timothy Dwight. Fue un despertar de la mente y la moralidad. En el oeste, de 1800 a 1801, aquí fue explosivo. James McGrady, un pastor presbiteriano en Kentucky, pactó con su congregación orar cada sábado por la noche y domingo por la mañana por un derramamiento del Espíritu Santo. El instrumento catalizador fueron las reuniones campestres, eventos que duraban días, donde miles de personas acampaban para escuchar sermones, cantar y buscar a Dios. La más famosa fue la reunión de Cane Ridge en Kentucky de 1801, donde se congregaron aproximadamente 20,000 personas. En este contexto de expectación y oración, la convicción de pecado caía sobre la multitud y las conversiones se producían de forma masiva y emotiva. Fue un avivamiento orgánico, surgido de la necesidad y la oración sincera. Lo que viste hasta ahora es solo el inicio, porque lo que ocurrió en Cane Ridge y más allá fue tan impactante que aún hoy seguimos sintiendo sus efectos. No te pierdas la segunda parte de este video.